En este segmento de modelos en el dominio de Laplace veremos sistemas que contienen retardos en las señales. Una de las ventajas de la transformada de Laplace es que nos permite modelar o representar en forma exacta retardos, a diferencia de la transformada discreta Z, que permite aproximar retardos a menos de que el sistema original sea discreto. Supongamos que tenemos una señal f de t y su señal equivalente retardada es f de t menos un tiempo de retardo L de lag, en inglés lag. Considera que f de t es 0 si t es menor que 0, o sea, la señal parte en t igual a 0. Entonces, utilizando la definición de transformada de Laplace, vamos a tener que la transformada de la señal retardada está dada por esta expresión, y si usamos un cambio de variables, con un cambio de variables podemos reescribir esta transformada haciendo el cambio de tau por t menos l. Este t menos l se va a transformar en el tau, y de la misma manera tau es igual a t es igual a tau más l, por lo tanto un dt es igual a un d tau. Si derivamos, si diferenciamos ambos lados de esta expresión, el L es una constante, el retardo es constante, por lo tanto desaparece. Entonces, esta integral, con ese cambio de variable, podemos escribirla como f de tau por e a la menos s multiplicando a tau más L. Y la integral ahora depende de tau. Por lo tanto, el término e a la menos s tau más L se puede separar como un término e a la menos s tau por e a la menos sl. La integral depende de tau, por lo tanto este término puede salir fuera de la integral. O sea, aquí está fuera de la integral, y la integral queda como una integral de 0 a infinito de f de tau por e a la menos s tau. Pero esta es la integral, esta integral es la transformada de Laplace de f, por lo tanto esto es f de s. De manera que la transformada de Laplace de la señal retardada, como habíamos visto en las tablas de propiedades, es e a la menos sl f de s. Entonces, en resumen, la señal retardada tiene una transformada de Laplace que sigue esta regla. ¿Cómo se aplica esto a un sistema en el mundo real? Supongamos que tenemos una correa transportadora de material y aquí hay un punto de acopio del material. El material está vertiéndose sobre la correa transportadora y tenemos posiciones I1 y sub 2. La señal I sub 2, en un instante t, en un instante t, aquí tenemos una cierta cantidad de material. Ese material va a ir viajando a una cierta velocidad, supongamos v, a lo largo de la correa, y va a llegar un rato después, se va a ir moviendo, el montículo se va a ir moviendo, va a avanzar, y un rato después va a estar en el punto I2. Por lo tanto, lo que se mida en I1 aparece un tiempo después en I2. Por lo tanto, lo medido en I2 es lo medido en I1, pero retardado en una cierta cantidad L. Esa cantidad L de tiempo, si nosotros consideramos que la velocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo, en este caso el tiempo es L,
Entonces L va a ser igual a la distancia dividido por la velocidad. Por lo tanto, este término de acá es la distancia que separa el punto I1 del punto I2, dividido por la velocidad de movimiento de esta correa transportadora. De modo que, aplicando transformada de Laplace, aquí vamos a tener que la señal I2 es I1 por E a la menos Ls, con el L que ya acabamos de mencionar. Podemos tomar, por ejemplo, un calefactor, hay una tubería, esto también es válido para tuberías en procesos industriales. El sensor el sensor de temperatura podría estar en el extremo final de la tubería, pero el calefactor puede estar al inicio. Entonces, esta agua más caliente va a desplazarse a lo largo del tubo y un rato después va a aparecer en el punto I2. El punto I1 está al inicio. Entonces, si la tubería tiene 90 metros de largo y este flujo se desplaza a una velocidad de 300 metros por minuto, entonces el tiempo va a ser igual a los 90 metros dividido por los 300 metros por minuto. Entonces se van los metros, se va esto, que va a quedar aquí un 3, queda un 10. Y entonces el retardo va a ser igual a 0.1 minutos. Así va a ser el retardo en este caso. Aquí estamos adelantándonos un poco a lo que son sistemas discretos. Los sistemas discretos, en el caso de los sistemas discretos, el z representa el retardo, el z a la menos 1 representa un retardo en un periodo, así como la variable de Laplace, el s representa la derivada, el z representa el retardo en un periodo, el z a la menos 1, el retardo en un periodo, y el z a la más 1 un adelanto en un periodo. Entonces, si el sistema está siendo muestreado a una tasa de muestreo delta t, son muestras del sistema. Si este es el instante de tiempo, lo que se mida en un cierto punto, un punto I2, por ejemplo, va a corresponder a lo que ocurrió en I1 en un cierto instante k, pero va a corresponder a lo que ocurrió en I1 en un cierto k menos una cierta cantidad de instantes hacia atrás. Vamos a retroceder acá. Hasta este punto esta señal se desplaza. Entonces, este punto y este punto son el mismo, solo que desfasados en el tiempo. Y esa diferencia es k menos c. Por tanto, en la transformada z diríamos que I2 z es igual a z a la menos 1 y 1 de z. Z a la menos m, porque está desfasada m periodos. Entonces, si nosotros tenemos un periodo de tiempo L de retardo, en ese periodo L entran m veces ventanas de tiempo o intervalos de tiempo delta t. Delta t. Si L es el tiempo total del retardo, L dividido por el periodo de muestreo nos va a dar la cantidad de retardo. Por eso esto debiese ser aproximado a un entero. En la práctica puede que el número de acá sea un número racional y con decimales, con infinitos decimales, pero en la práctica vamos a tener que redondear esto a un entero. Por eso inicialmente mencioné que
la transformada de Laplace permite representar el retardo en forma exacta, no así el equivalente discreto. En un sistema podríamos tener que la señal de temperatura en el sistema del calefactor en el instante késimo es un 80% de la temperatura que había justo en el periodo anterior, más un 20% de la señal que se aplicó a través del calefactor, pero en K menos, por ejemplo, 4 periodos. Si el sistema no tuviese retardo y fuese simplemente menos un periodo, tendríamos esta función de transferencia. Pero si la señal tiene un retardo y la señal real es la original desfasada en m periodos, entonces la función de transferencia va a quedar igual a la original, pero en este caso desfasada en tres intervalos de tiempo. Entonces, también en el caso de los sistemas discretos es posible representar retardos si el sistema es discreto en forma natural, entonces esa representación del retardo va a ser exacta. Otros casos en la industria donde se encuentran retardos, por ejemplo, aquí tenemos un molino, un molino SAG. SAG es semi autonomous grinding o molienda semiautógena. Se llama molienda semiautógena porque adentro de este gran tambor o cilindro hay material, hay rocas que se quieren fragmentar y el molino está girando. Entonces estas rocas van subiendo, hay ciertas paletas que van empujando el material, y cuando están en la parte superior caen y se golpean entre sí y se van rompiendo. Si el molino estuviese lleno de rocas solamente, entonces sería un molino autógeno, pero para ayudar a la fragmentación se colocan unas bolas de fierro en el interior que van golpeando las piedras y van ayudando a la fragmentación del material. Estas bolas van ayudando a la fragmentación del material. Y de esta manera el material se va golpeando y se va rompiendo. Por eso se llama molienda semiautógena. Entonces en estos sistemas lo que ocurre es que hay una correa transportadora, aquí hay unos motores moviendo la correa, hay un sistema que está monitoreando la velocidad, aquí dice Variable Speed Drive, accionamiento de velocidad variable, y si hay mucho material, entonces la correa se tiene que poner un poco más lenta para darle tiempo al molino a ir triturando el material que está entrando. Y si hay poco material adentro del molino, la correa se puede apurar para meter más material. El punto es que las mediciones que están ocurriendo en un cierto lugar del sistema son mediciones que están desfasadas temporalmente debido a que el material toma un tiempo en transportarse de un lugar a otro. Y es así como aparecen los retardos de propagación de las variables. Por ejemplo, la variable masa a lo largo de la correa. De acuerdo a esa masa y sistema de control y la carga del molino, el sistema de control tendrá que regular la velocidad de correa y el aporte de otros elementos. Aquí tenemos un control de flujo, hay una válvula, un sensor, y hay también otros puntos en los cuales el material molido se va mezclando para después pasar a los procesos de electroobtención. En procesos con retardos, por ejemplo, el transporte de aire caliente en un sistema de calefacción, convección, va a haber un ventilador que empuja el aire a través de una fuente de calor.
y este aire se va a mover con una cierta velocidad v. Por lo tanto, la temperatura Y de T, que es la que uno mide a la salida, corresponde a la temperatura T1, obviamente menos algunas pérdidas, si el sistema está perfectamente aislado, no es ideal, y pérdidas de calor a lo largo de todo el tubo. Por lo tanto, la señal T2 es una versión retardada, T2 en el instante T, es una versión de T1, pero retardada en una cantidad de tiempo L, donde L va a ser, como habíamos dicho, la distancia recorrida dividido por la velocidad v. Como ejercicio entonces queda planteado el obtener el modelo dinámico de este sistema. Aquí lo que hay que tener presente es que hay un aporte de calor de la resistencia al aire, hay una fuga de calor fuera, y entonces que el calor neto es igual a la masa contenida por el sistema, por la constante de capacidad específica del material que es transportado por el sistema, por la diferencia de temperatura entre un punto y otro. Entonces, si tomamos la derivada de este Q, vamos a tener la derivada de mc delta t de t, y esa variación de energía es proporcional al calor aportado menos el calor perdido. Entonces, Q entrada es el calor aplicado por el calefactor, esa sería la variable manipulada, y el calor perdido por conductividad, y esa pérdida es proporcional a la diferencia de temperatura entre la temperatura interna y la temperatura en el exterior del sistema. Va a ser mayor esa pérdida mientras el área sea mayor, e inversamente proporcional al espesor. Esto tiene relación con la conductividad térmica del sistema. Por lo tanto, este problema o esta ecuación es muy similar a la ecuación de balance de masa que vimos para el caso de los estanques, y hemos visto también en las clases varias veces. Así que queda planteado el establecer el modelo para este sistema, pero recordando que la temperatura que se está midiendo en el punto final corresponde a una versión retardada de la temperatura en el punto donde se está aplicando el calor. Entonces, el procedimiento para modelar este sistema debe ser primero enfocarse en obtener la ecuación diferencial para el punto donde efectivamente está el calefactor, asumiendo que la pérdida también ocurre localmente en ese lugar, y después definiendo como variable de salida la versión de temperatura del calefactor desfasada en el tiempo, en una cantidad L. Ahora, para analizar más adelante la estabilidad del sistema, vamos a necesitar que el sistema esté escrito como la razón de dos polinomios, y el problema es que la señal e a la menos SL no es un polinomio. Sin embargo, Pae desarrolló una aproximación en la cual este retardo se puede escribir como la sumatoria de unos coeficientes h sub i por ls a la i, que es un signo negativo, y la misma expresión está en el denominador. Sin embargo, aquí no tenemos el signo negativo que aparece en el numerador. Entonces, si hacemos esta expansión, aquí tenemos h de 0 por ls a la 0 es 1, más h1 por ls a la 1, que es menos ls, más h2 por l al cuadrado, ls al cuadrado, aquí el signo menos se va a transformar en un más, etcétera, hasta un cierto orden n mayúscula. Entonces aquí tendríamos una aproximación al retardo, una aproximación de Padé de orden n mayúscula. ¿Cómo se calculan los h sub i? Los h sub i se calculan como n menos i dividido por 2n menos i por i más 1, con h0 igual a 0. Entonces, si queremos encontrar, por ejemplo,
la aproximación de Padé al retardo con n igual a 1, un retardo L. Entonces tendríamos que calcular h de 0, que siempre es 1, está definido siempre es 1, y h de 1, que en este caso sería colocar i en 0, porque i 0 más 1 me da 1, entonces va a ser n, o sea en este caso n es 1, menos 0, dividido por 2 por 1, que n es 1, menos 0, todo esto multiplicado abajo por 0 más 1. Entonces este término va a ser 1 partido por 2. ¿Cierto? 2 menos 0 es 2 por 1. Entonces queda acá un medio. Ahora, entonces tendríamos que y a la menos ls sería aproximadamente 1 más h1, que es un medio, pero como tenemos menos ls sería menos ls menos l medios s menos l medios s, todo esto dividido por 1, que es el h0, más un medio ls, l medios s. Entonces son iguales, pero con un signo negativo. Podemos hacer lo mismo para el caso n igual a 2, retardo L. Entonces necesitaríamos calcular h0, h1 y h2. Entonces, si nuestro sistema tiene una aproximación de Padé de orden 2, tendríamos que calcular h0, que es 1, h1 va a ser igual a n, en este caso n es igual a 2, por lo tanto vamos a tener, usando la fórmula, esta es nuestra fórmula, 2 menos i partido por 4, que es 2n, en este caso n, 2, 4, menos i por i más 1. Pero al estar calculando esto con 1, estamos poniendo i más 1, este i tiene que ser 0. La fórmula dice aquí h sub i más 1. Estamos calculando h de 1, por lo tanto este i tiene que ser 0. Por lo tanto, al colocar acá el i en 0, el i acá en 0, vamos a tener 2 partido por 4, va a ser igual, y esto multiplicado por h0, que es 1. Esto es 1. Todo esto va a ser igual a un medio nuevamente. Pero el h2, vamos a calcular el h2, va a ser igual, por la fórmula, a 4, perdón, a 2 menos i dividido por 2 por 2, que el orden n es 2, 4 menos i por i más 1 por h1, que en este caso es un medio. Este término de acá es h1. La fórmula dice que h2, en este caso el i más 1 es igual a 2, por lo tanto el i es igual a 1. Implica que i es igual a 1. Entonces tenemos que poner h1. h de i es h de 1. Y aquí reemplazando el i por 1, el i por 1 y el i por 1, vamos a tener que esto se va a convertir en 1 más 1 son 2, por 3, porque 4 menos 1 es 3, son 12. En el numerador tenemos un 2, que se cancela con este término de acá. No se cancela porque el i es 1, entonces tenemos, en realidad, tenemos
un 1 por un medio, y aquí tenemos 2 por 2, 4, esto va a ser un doceavo. Entonces, en este caso, la aproximación del retardo de pared va a ser E a la menos ls aproximadamente. Vamos a tener h0 que es 1, menos L medio S más L partido por 12, L cuadrado partido por 12, por S cuadrado. Hicimos todo bien, aquí tenemos un medio, es el H1, tenemos 2 menos I y es 1, tenemos un medio, y aquí tenemos 1 más 1, 2, por 3, son 6, por 2 son 12. Y en el denominador vamos a tener exactamente lo mismo, 1 más L medios S más L cuadrado partido por 12, por S cuadrado. Hagan el caso n igual a 3, n igual a 4 como ejercicio para ejercitar, valga la redundancia, en este desarrollo. Pero en general, en actividades prácticas utilizaremos aproximaciones de orden 1 y orden 2. Ahora la pregunta es, ¿son buenas esas aproximaciones? Podemos ver algunas simulaciones de qué es lo que pasa con un sistema. Supongamos que tenemos aquí un sistema que tiene función de transferencia menos 26 s menos 1 dividido por este par de raíces complejas conjugadas. Si hacemos la multiplicación, esto es una función de transferencia que tiene el numerador menos 26 s menos 1 dividido por s cuadrado más 2 más 26. Si esta función de transferencia además tiene un retardo, entonces la señal que se obtiene de la función original se desfasa en el tiempo y aparece en Y desplazada en una cantidad L intervalo de tiempo después. Entonces, supongamos que nuestra función de entrada es tal que produce, al aplicar un escalón unitario, produce esta respuesta aquí a la salida. Este es el resultado de resolver f de s por u de s. Este resultado, entonces, es el que se indica acá, el resultado de f de s. Ahora, una cantidad de tiempo después, de hecho, L segundos después, aparece la respuesta E a la menos ls por f de s u de s. F de s u de s ya lo teníamos, pero aparece desplazado, y aquí está en la línea verde. Este resultado en la línea verde se obtuvo usando un retardo, una aproximación al retardo, una aproximación de Padé al retardo de orden n igual a 36. Entonces, con esa aproximación de orden n igual a 36, se obtiene una respuesta, pero que presenta un leve ripple, más pequeñas como oscilaciones. Ahora podemos ver qué pasa si uno aplica un escalón a la entrada, un escalón a una función de transferencia que es un retardo puro. Entonces, lo que ocurre es que uno debería ver el mismo retardo, pero desplazado. Si uno lo aplicó en un instante t del tiempo, en un instante t más l debería aparecer el mismo retardo unos segundos después, l segundos después, específicamente. Aquí está L. Entonces, utilizando la aproximación de orden n igual a 36, se obtiene la línea azul en este diagrama, que tiene bastante oscilación, ¿sí? Porque es una aproximación, no es la solución exacta.
Y en la práctica, ¿cómo se puede atenuar eso? Colocando un filtro en cascada, o sea, colocando aquí una función de transferencia. Puede implementarse a través de un filtro paso abajo de primer orden, donde tenemos ts más 1. Y aquí, entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale esa constante de tiempo? Esa constante de tiempo debiese valer al menos un periodo, para poder promediar o filtrar un periodo de esa frecuencia. En la práctica, se puede comprobar que esa constante de tiempo del filtro tiene que ser mucho menor que el retardo, ¿cierto? No puede ser una constante de tiempo que integre todo este pedazo de aquí, porque eso va a destruir el escalón, se va a volver un escalón suavizado. Por lo tanto, la ventana de tiempo tiene que ser mucho más chica que este tiempo de retardo, para no dañarlo si uno filtra demasiado. En la práctica, una buena selección del tiempo del filtro es L dividido en el orden del filtro. Entonces tenemos un cierto retardo. En el caso anterior teníamos un retardo de 0.1 con un filtro de largo 30 o 36, quedaría en aproximadamente 0.03 segundos. Aquí, por ejemplo, tenemos un retardo 2 dividido en 36 para el orden del retardo de Padé, nos quedaría una constante de tiempo del filtro de 0.05 segundos. Si aplicamos un escalón al filtro, esta función, vemos que esta es la respuesta del filtro, es una exponencial, converge a 1. Entonces podemos ver cuál es el orden apropiado para modelar un retardo. Aquí tenemos un retardo de 1 segundo, e a la menos s, y si usamos n igual a 1, entonces nuestra aproximación al retardo dijimos que era 1 más L medios S en el denominador y 1 menos L medios S en el numerador. Aquí el retardo del L es 1, por lo tanto esto estaría en 1 menos 0.5 S dividido por 1 más 0.5 S. Podemos multiplicar por 2 arriba y abajo y esto nos estaría dando una función 2 menos S dividido por 2 más S. Una función que tiene un tiempo de respuesta como de medio segundo. Por lo tanto, el retardo aquí se ve bastante distorsionado. Hace que esta aproximación al retardo hace que el escalón se vea bastante distorsionado y no permite representar correctamente el escalón. Si subimos el orden a n igual a 5, tenemos la curva verde, con n igual a 10 la roja, n igual a 20 la celeste, y con n igual a 40 tenemos una respuesta mucho mejor. El problema es que con n igual a 40 tenemos una función de transferencia que es de orden 40. Por lo tanto, pueden pensar que esto va a necesitar 40 estados para ser modelado correctamente. Por lo tanto, se puede hacer con un computador sin mayor problema hoy en día, pero a mano es impracticable. Pero es importante tener presente que existe la herramienta y cuál es la consecuencia de utilizar un retardo aproximado con un orden menor en relación, cuál es la consecuencia en relación a mantener la fidelidad de las señales en este sistema. Con esto entonces concluimos el segmento en lo que se refiere a retardos de Padé, sistemas en el dominio de Laplace con retardo. En el siguiente segmento veremos sistemas que se representan a través de diagramas de bloques.